Hello mis amores, sean todos bienvenidos a Creando con Paola. ¿Ven estas letras que están acá arriba? ¿Les gustaría crear la suya como esta que está acá y tienes una Ciser Juliet? Pues te voy a enseñar en este video a cómo hacerlas. Te voy a enseñar a dónde encontrarlas. Te voy a dejar acá debajo alternativas y vamos a hacer todo el proceso de cómo crearlas hasta volverla realidad, así como esta que está acá. Así que si quieres aprender a hacer esta letra o cualquier letra que tú quieras, pues sigue viendo este video. Este es el material que voy a estar utilizando. Voy a utilizar este papel de 12 por 24 y estos dos de tamaño tipo carta, creo que ustedes le llaman así. Esto ustedes lo van a encontrar acá debajo en la descripción de este video. Así que vamos al mambo. Tú puedes hacer esto también con los 12 por 12 o también este tamaño, pero solamente que vas a tener que colocar el tapete varias veces. Yo solamente lo quiero colocar una sola vez, por eso fue que opté por este, que ya lo tenía por ahí. También vas a necesitar pegamento. Este me encanta, el de Burley Art, así que también te lo voy a dejar acá debajo para que lo utilices. Vamos al mambo. Bueno, acá debajo en la descripción de este video te voy a dejar este enlace de este diseño. Te lo voy a dejar acá debajo, solamente darle al título de este video si lo estás viendo por medio de tu celular y te va a aparecer la descripción con todos los enlaces de lo que estoy utilizando. Cuesta $16, así que hay que pagarlo. Te voy a dejar opciones también de otras letras si tú quieres obtenerlas, pero obviamente no van a ser la misma, van a ser muy diferentes. Solo que si tú tienes ya la suscripción de Creative Fabrica o la quieres agarrar y todo eso, acá debajo te lo voy a dejar toda la información. Ya que tú lo compras y lo descargas, pues vámonos para Leonardo Design Studio. Aquí en Leonardo Design Studio le vamos a dar archivo. Si no te aparece el folder, escribe el nombre del folder, ¿ok? Le voy a dar a importar archivo. Aquí ya me aparece el que yo quiero utilizar, pero le voy a dar hacia atrás. Este es el nombre del folder. Este es el nombre del folder del que le mostré anteriormente. Y le van a dar acá a Letters y pueden elegir ustedes la letra que ustedes quieran. Yo voy a elegir la U, le voy a dar a SVG y le voy a dar a Cut File Dash Line. Ok, le voy a dar a este y lo voy a dejar acá en ilustraciones editables. Le voy a dar a aplicar y si tu Leonardo Design Studio aparece así y te gusta que aparezca como que el tapete, pues le puedes dar acá en tapete de corte y va a aparecer. Este ya yo lo tengo como 12 por 24 porque voy a estar utilizando ese tapete, pero si tú vas a hacer esto pequeño, pues le puedes dar al 12 por 12, ¿ok? Y ya tú eliges el tamaño. Si quieres lo puedes mandar a cortar 2 veces. Yo lo quiero mandar a cortar una sola vez, por eso voy a utilizar este tapete, porque también tengo una hoja de cartulina. Un papel cartulina lo tengo de 12 por 24, así que eso es lo que voy a estar haciendo. En este caso voy a agrandarlo y yo lo puedo agrandar del tamaño que yo quiera. Yo lo puedo hacer hasta más grande de ahí si quiero, pero no quiero. Voy a ponerlo un poquito más pequeño, así. Y voy a desagrupar de esta manera. Le doy acá a desagrupar. Selecciono esto, lo coloco acá. Prefiero que se quede así que a ponerlo verticalmente. Acá tengo que desagrupar esto también porque en mi caso yo no quiero esto. El círculo, el cuadrado y el triángulo yo no lo quiero. Así que voy a darle a desagrupar. Le voy a dar acá. Lo quito. No lo quiero porque yo me puedo guiar directamente de la imagen. O sea, puedo darle hacia atrás así para que me salga
y ya pues ya yo sé que entonces este es el cuadrado, el círculo y el triángulo. No necesito que me lo recorte porque en realidad no me va a ayudar mucho en el corte. Pero si está de ti cortarlo, pues ya, tú lo haces. Eso es de cada persona. Voy a hacer esto más pequeño y tienes que cambiar el tamaño todo junto. No puedes hacerlo uno por uno. Evita de hacer ese tipo de cosas porque no te va a salir nada bien, ¿ok? Si vas a cambiar los tamaños, tiene que ser junto. Voy a ponerlo un poquito más chiquito, así de esa manera. Y puedo también subir esto más hacia adelante. Aquí no tenemos que molestarnos mucho en las líneas de doblaje porque ya las tienen incluidas. Por eso fue que elegimos el que decía dash lines. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto es algo tricky hasta que Caesar lo arregle. Creo que sería bueno que lo arreglaran, pero para eso está este video, para que ustedes aprendan. Así que voy a enseñarles cómo obtener las capas de la U, ¿ok? Para que puedan crearle capas a cualquier letra. En este caso voy a seleccionar esta U. Esta U va a ser de 6 pulgadas, si ustedes se dan cuenta acá. Y lo que voy a hacer es que le voy a dar acá. Le voy a dar acá, construir contornos. Y le voy a dar acá, contorno editable, solo corte. Le voy a dar aquí a llevar al frente para que cuando ya cree el contorno, pues yo voy a poder ver qué fue lo que salió, cuál fue el resultado. Así que le voy a dar hacia atrás lo más que yo pueda. Este es el único, la única medida que me da. He tratado otra, si te das cuenta le voy a dar acá, le voy a dar menos 2, no me sale nada. Solamente llega a 0.098. Así que no hay problema con esto porque aquí yo te voy a enseñar la solución. Le voy a dar a aplicar. Ok, está bien, me puedo quedar con me puedo quedar con este tamaño. Y para yo poder crear otra capa, puedo hacer esto también. Tengo seleccionado en este momento, si te das cuenta acá, tengo seleccionado el negro, que fue la capa que creamos, el contorno que creamos. Voy a darle otra vez a construir contornos y voy a hacer lo mismo. El mismo juego. Le voy a dar hacia atrás varias veces y ya. Y le voy a dar enviar al frente, pero en este caso le voy a cambiar de color para yo no confundirme. ¿Ok? Lo voy a poner acá. Y le voy a dar a aplicar. Y mira, ahí aparece. Si yo quiero que esto sea la parte de atrás, así, que yo quiero que me aparezca así. Déjame poner esto acá. Si yo quiero que me aparezca así y quiero colocar una capa más pequeña al frente, no hay problema. Yo puedo hacer lo mismo que he hecho todo este tiempo, que es irme a construir contornos y darle para abajo. Ya, le puedo dar para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y ya, enviar al frente. Cambio el color, vamos a ponerle este rosadito así. Y ya, yo lo puedo hacer así si yo quiero. Ah, no, Paula, que yo lo quiero más pronunciado, que yo no quiero eso, yo quiero que se quede así. Así, o sea, tú lo haces como tú quieras. Ya yo te di el método, te enseñé el método de cómo poder cómo crearle las capas a estas letras. Cómo crearle los contornos, ¿ok? En este caso, déjame ver cómo se ve más lindo. Vamos a ver cómo se ve mejor. Si con este así. Déjame ver. También puedo hacer esto acá. Esto solamente es que yo quiero saber cómo se va a ver antes de yo mandar a hacerlo. Yo puedo hacer esto también. Mira. Ok, me gusta así. Me gusta mejor así. Entonces, yo utilicé el tercer contorno, ¿ok?
el primer y el tercer contorno. No tengo que dejar esto acá, esto va acá porque estos van a ser colores diferentes. Voy a colocar esto del mismo color para que te des cuenta de qué colores es que voy, o sea, cuál es el color que voy a estar utilizando. Voy a darle acá, voy a mover este color acá y me voy para acá. Ya, este es el color que yo voy a estar utilizando. Este va a ser el color plateado, que obviamente no existe un color plateado aquí, pero vamos a utilizar el gris. Y este va a ser color blanco. Obviamente que el blanco no va a aparecer, así que vamos a ponerlo así, un poquito así. Entonces, de esta manera es que va a aparecer. Así, de esta manera es que yo voy a hacer la letra U. Si yo quiero agregarle más cosas, puedo hacerlo, si quiero, pero en este caso, este video es específico para que tú aprendas cómo crearle las capas a una letra utilizando el contorno, la repetición de contornos para que puedas obtener diferente tipo de tamaños o dimensiones, digámoslo así. Entonces, como estos son colores diferentes, pues lo voy a colocar acá. Esto no va a aparecer cuando yo le doy a enviar a diseño. Le puedo dar acá todas las ilustraciones, le voy a dar a enviar y mira lo que pasa acá. Recuerda que el color significa el color que yo le voy a colocar, o sea, que si yo tengo en mi mano el color verde, pues es el color que yo voy a mandar a cortar. El color aquí no define nada al menos de que tú vayas a imprimir algo. El color no define nada al menos de que tú vayas a imprimir algo. Déjame mostrarte ahora mismo. Sería de yo mover esto acá y puedo mover esto acá. También hay personas que hacen esto, que lo dejan todo aquí junto, no importa. No importa, o sea, tú lo haces como tú quieras y sale ya en diferente, o sea, en diferente capa. También tú puedes hacer eso, que eso sería como que ya lo más, lo más ideal. Pero sí, también puedes hacer este tipo de manera como tú quieras. Honestamente, esto tú lo haces como tú desees. Lo importante es que ya tú sabes cómo hacerlo. Así que ya tengo mi papel así como verde azulito. Tengo el papel plateado. Y recuerda que todo esto se hace con papel cartulina. Y tengo mi papel blanco. Y ya, y le voy a dar a enviar a la cortadora, perdón. Aquí yo puedo también cambiar la fuerza y la velocidad para que la máquina pueda cortar el papel que yo tengo en mano. Y listo, ya. Vamos entonces a la Sister Juliet. Antes de continuar, quiero que le des a la campanita de notificaciones, suscríbete y déjame un comentario acá de qué te parecieron estas letras 3D. ¿Ok? Y también dale like a este video, compártelo a cualquier persona que lo necesite, porque muchas personas pueden necesitar este tipo de videos. Y también tengo un montón de videos de la Sister Juliet para que vayas y lo veas. Acá debajo te dejo la lista de reproducción. Este es el tapete que voy a estar utilizando y voy a colocar acá el papel cartulina. Okay. Todo lo que se hace con la scissor se hace de abajo hacia arriba, así que ya coloqué el tapete y vamos entonces a la computadora para mandarlo a cortar. Ahora voy a sacarlo y lo voy a sacar de esta manera. Así. Así. Y lo que vamos a hacer es que vamos a doblar, ¿ok? Vamos a doblar esto. Acá al lado te estoy mostrando en dónde es que tú tienes que colocar los tirantes que recortaste. Quiero que sepas algo.
A mí me gusta mucho este archivo. Ya está de ti a obtener otro tipo de archivos. Me di cuenta, chequeando otros tipos de archivos, pues que este es el más fácil para tú poder unir. Esto es muy importante, pero si en dado caso a ti no te importa cómo es que se une una letra, por el archivo que sea, cómo fue que la persona lo creó, y eso está de ti. Esto solamente es una opinión que te estoy compartiendo de que me encanta este. Y da el caso de que mientras estaba buscándole a ustedes las similitudes, no similitudes, perdón, los archivos que ofrece Creative Fabrica, también encontré este mismo archivo acá debajo para que lo puedan obtener. Se ve un poquito diferente, pero es casi lo mismo, es casi lo mismo. Así mismo como yo estoy uniendo las cosas acá, así mismo vas a encontrar este archivo de letras y números en Creative Fabrica. Te lo voy a dejar acá debajo, solamente dale al título y te va a aparecer la descripción de este video. Así que continúen viendo cómo lo termino. Este es el resultado, así quedó de esta forma, y tú puedes utilizar cualquier letra que tú quieras. En este caso yo utilicé la U, y también quiero dejarte saber de que esto tú lo puedes hacer en cualquier máquina plotter. Cualquier máquina plotter lo puedes hacer solamente teniendo el diseño. Así que pon tu imaginación a volar. Nos vemos en la próxima. Espero que te haya gustado este video. Bye.